muy buenos días. Estamos acá con Margot Glantz, con mi querida Margot Glantz. Es un súper placer verte otra vez, aunque sea por la vía virtual, querida Margot. Igualmente, Julieta, le veo Te- que cada vez está más interesante e importante tu periódico, gracias a ti Muchas y a tus gracias. colaboradores. Muchas Besos. gracias. Muchas gracias. Oye, Margot, hablemos ahora de, bueno, hay varias cosas. Tú sabes que la Filo te va a homenajear te va a tocar la banda azul de Oaxaca y te van a tocar Azúcar Amargo y un poco lo que quieren es celebrar tus 90 años. Eh, Hicimos hace unos meses, cuando todavía podíamos salir, un homenaje también por tus 90 años y ahí hablamos de algunas cosas y me gustaría ver qué ha cambiado de entonces para acá con la pandemia. Por ejemplo, ¿escribes más? ¿Piensas más en escribir? ¿Escribes menos? ¿Qué ha cambiado estos meses? Bueno, tenemos la maldición del Zoom y he tenido tal cantidad de Zoomes que estoy sumergida en ese tipo de virtualidad. Ayer mismo tuve una gran conferencia, para mí muy importante, con la Feria de Cali, que yo la cerré con un amigo muy querido y muy buen escritor, muy joven, Juan Cárdenas. Y además hicieron un reportaje muy interesante que me gustó muchísimo en el periódico El País de Colombia. Entonces, digamos, llevo pues como 8 meses cumpliendo años, 10 meses, 9 meses cumpliendo años. Así ya casi me voy a dejar de ser de 90, voy a ser nonagenaria uno, horror, si es que sobrevivo. Pero digo, sí ha sido un año pues muy especial, porque cumplir 9 décadas es como muy espantoso, te asusta. En una entrevista que me hicieron en Reforma, que también organizada por la Filo, decía yo que me apabulla la idea de la muerte y que además todos los días recibo obituarios de amigos muy queridos que van muriendo, algunos más jóvenes que yo, como por ejemplo hace unos días la muerte de mi queridísimo y admiradísimo Paul Leduc. Oleduc. También murió José Luis Ibáñez, murió Manuel Fergueres, en fin, estamos quedando poquísimos de mi generación y me siento, como decía yo en la entrevista, una especie de reliquia viviente o vigente, porque creo que sigo todavía muy vigente. Es decir, que la pandemia, por un lado, me ha aplanado, me ha deprimido, pero por otro lado me ha movimentado mucho porque he tenido que participar en este tipo de cosas virtuales, que por un lado es totalmente siniestro y por otro lado es también muy estimulante porque mucha más gente puede participar de este tipo de acontecimientos. Entonces, digamos, es como muy ambivalente. Hay momentos estoy profundamente deprimida, siento que esto nunca va a acabar, que el COVID es una maldición brutal, que no sabemos a dónde vamos. He querido escribir, he tenido pues cosas importantes de diálogos que los he ido reproduciendo, transcribiendo, y que pienso que me van a servir para una escritura posible, pero no he querido tampoco ponerme a escribir más que mis twitters, que me parecen importantes, aunque odio las redes sociales y las adoro. Entonces, digamos, hay ese tipo de problemática en que estás entre la espada y la pared, al filo de la navaja, estás a punto de caerte y sobrevives. Digo, bueno, acá hablo mucho, pero no importa. Van a publicar ahorita un libro mío traducido al portugués Y por mirarlo todo nada veía, y muy interesante porque la portada es preciosa. Es una portada en donde está un equilibrista eh, casi en el cielo, caminando en una cuerda floja. Y yo me acuerdo que yo tomé esa imagen de un personaje que es equilibrista hace como 25 años. Y entonces retomaron la imagen. Yo la he mencionado mucho en muchos de mis textos. Y entonces estamos así, en ese vacío en donde estás a punto de caer y de alguna manera te mantienes al filo, muy, 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 muy complicadamente. Entonces, es lo que me ha pasado. Ya me pasó mucho.
Tus dos libros que están en Almadía, particularmente El Rastro, toca el tema de la muerte y del cuerpo, que han sido preocupaciones tuyas históricas, desde el punto de vista erótico, por un lado, pero también desde el punto de vista del desgaste del cuerpo, que es algo que pocas veces se toca, que en términos generales se mantiene como al margen, especialmente a mi juicio en los últimos años en la literatura latinoamericana y, por ejemplo, española, es como que el cuerpo parece, es como un vehículo nada más, ¿no? Y en cambio tú lo tomas de frente, lo tomas por los cuernos, lo tomas por el cuerpo realmente. Y quisiera saber si ahora que el cuerpo se ha vuelto prioritario, pues porque la enfermedad es el cuerpo, o sea, nos enfermamos en el cuerpo, tienes una aproximación nueva, distinta o refrendas esto que está, por ejemplo, en Mira, el rastro. siempre el cuerpo ha sido fundamental para mí. La primera conciencia que yo tengo del cuerpo es a los 15 años, que me miraba yo al espejo, veía que empezaba una jorobita que ahora es absolutamente siniestra, me tenía una nariz muy larga, parecía yo emperador romano, entonces me sentía yo que era muy fea, no era, además el pelo me crecía a lo ancho y no a lo largo, entonces digamos, era yo como una especie de esperpento, y me asustaba yo y quería ver qué era yo y qué era mi cuerpo, y al mismo tiempo leía yo una cantidad de libros en donde el cuerpo femenino era tocado por otros escritores, sobre todo hombres. Entonces me preocupé desde muy jovencita en analizar el cuerpo y en la facultad de filosofía, en mis clases sobre Sor Juana, sobre la Malinche, todo eso, siempre el cuerpo adquiere una fuerza muy grande. Y hoy mismo escribí un Twitter porque encontré mandé un texto, mandé la foto que me sacaron en Almadía y decía el email, este mensaje no tiene cuerpo. Entonces, es decir, el cuerpo del texto, este mensaje no tiene cuerpo. Luego vi pie de imprenta. Entonces puse, el cuerpo está presente en todo, en el pie de imprenta, en el mensaje del texto, todo eso. Digo, siempre. Ahora, en el libro que escribí, El Rastro, al que mencionas, que es un libro que amo mucho y que me da mucho gusto que Almadía lo haya recogido porque estaba muy abandonado y creo que es un libro importante. El problema del cuerpo estaba vigente porque acababa de morir una persona cercana a mí, que parece que es un personaje un poco autobiográfico, un poco ficticio, pero que había muerto de un infarto al corazón. Entonces, era un hombre bastante joven, había sido un personaje muy importante en mi vida física y sentimental. Y bueno, entonces el ver que se extinguía ese cuerpo, que había sido un cuerpo muy vigente, fue muy importante para mí reproducirlo. Ahora, evidentemente, estamos frente a un cuerpo de una nonagenaria, ¿no? Y es un cuerpo que se está extinguiendo de muchas maneras. Sí, todavía tengo muy bonitas piernas, un poquito de celulitis, mis hijas se quejan de que ellas tienen más que yo me emociono porque soy una miserable, pero en fin, digamos, tengo los brazos que me caen en cascada, no puedo andar con manga corta porque me da vergüenza, tengo juanetes, y por lo demás veo bien todavía. Me acabo de enterar con mucha tristeza que Elena Poniatowska está sufriendo mucho de la vista, que no puede ver ya los mensajes en computadora, y me da una pena enorme y quisiera abrazarla, y al mismo tiempo me siento feliz por mí misma, con un egoísmo brutal, ¿no? Pues digamos, y por otro lado, el COVID te mantiene alerta respecto al cuerpo. Cualquier estornudo, cualquier lagrimeo, molesta en la garganta, escalofríos, un poco de, estás asustadísimo, me voy a morir, me van a tener que intubar. Lo peor que puede ser no solo que me entuben, sino que no pueda yo ver a mis hijas y a mis nietos, ¿no? Entonces digamos que la soledad de la muerte te agarre totalmente sola. Es decir, que la soledad se vuelva tan corpórea, tan violenta como el COVID. Al mismo tiempo, reflexionas sobre esta enfermedad que cada vez encuentras cosas más horribles. Hoy veía, por ejemplo, que una mujer en Estados Unidos, al hacerle un hisopado para ver si tenía o no COVID, le dio una lesión cerebral, ¿no? Entonces, digamos, de repente te enteras que ha habido 5 reincidencias de gente que ha muerto
por el COVID, porque le rebrotó. Me entero, por ejemplo, que un amigo mío, no muy cercano, pero amigo, al que le tengo estima, Sandro Cohen, está entubado y es mucho más joven que yo. Entonces digo, todo ese tipo de cosas que tienen verdaderamente muy, muy mal. Por otro lado, me emociona profundamente ver los cuerpos reunidos en Chile, en las plazas de Chile, votando para acabar por fin con ese miserable de Pinochet. 30 años ha necesitado para sacudirse la dictadura y apenas ahora se la están sacudiendo y tienen que elaborar una nueva constitución. Eso me emociona ver tantos cuerpos. Pero digo, hay miles, miles de cosas en donde sigue vigente el cuerpo. Hablo muchísimo, ¿verdad? No, me Perdón. encanta. Quiero que me digas qué piensas tú. ¿Por qué piensas tú que hay como una especie, o ha habido, no, ya no tanto? De hecho, recientemente, ahorita podemos tocar ese tema, porque hay algunas autoras de Almadía y de escritoras jóvenes que hablan del cuerpo, pero ¿por qué crees que había tanta reticencia de hablar del cuerpo en la literatura durante tanto tiempo? Mira, creo que en lo femenino era muy particular. Yo tengo una novela que me parece muy buena, que quiero que Almadía la publique. Por ¿Oyes? cierto, ¿Oyes? Almadía, pongan atención. Se llama Apariciones. A mí me Es una, encanta esa es una novela, me novela encanta, es erótica en donde preciosa. el cuerpo es predominante. Yo estaba Ujú, trabajando muchísimo a Sor Juana y a las monjas de su entorno y ujú. me di cuenta que el cuerpo místico era un cuerpo absolutamente vigente. Las monjas trataban de aniquilarlo y para aniquilarlo lo tenían más presente constantemente. Entonces mi libro es un libro en donde el cuerpo místico, el cuerpo erótico de una pareja que está haciendo el amor de una manera muy descarnada y muy abierta, es exactamente igual. Las monjas se flagelaban, ayunaban, etcétera, y de esa manera trataban de eliminar el cuerpo y cada vez lo tenían más presente, porque sin el cuerpo no eran místicas. Entonces, digamos, ese tipo de cosas para mí es verdaderamente muy importante. Y cuando yo escribí Apariciones y lo Ujú. publiqué, amigos míos y amigas mías de la Facultad de Filosofía y Letras me decían, pero Margo, ¿cómo crees que podamos utilizar tu libro en clase? Es una vergüenza. Entré a la Academia de la Lengua en ese año en el que publiqué Apariciones y me acuerdo que el presidente de la Academia de la Lengua, el director, que era muy amigo, me decía, pero Marguito, tú que pareces tan buena, ¿por qué escribes esas cosas tan horribles? Entonces, digamos, sí, como que el hecho de que yo siempre he trabajado eso y a la gente le parece que yo tengo cara de buena, pero escribo cosas sucias, como decía una amiga mía. Son cosas sucias porque las mujeres, digo, de por sí, las mujeres no podíamos tocar esos temas. Ahora afortunadamente lo estamos tocando de una manera extraordinaria y hay una cantidad de mujeres maravillosas que lo están haciendo. Ariana Harwich, Jasmina Barrera, Brenda Navarro, Nacador Pinetel, muchísimas. Tú, por ejemplo, también, que estoy leyendo tu libro, te mando besos, etcétera. Bueno, pero digamos, el hecho de que una mujer se atreviera a hablar de su imaginario erótico, yo me acuerdo que traduje la historia del ojo de Bataille, que es un libro impresionante, maravilloso, que tuvo que ser publicado a cuenta de autor y con seudónimo, con 600 ejemplares, porque era considerado un libro nefando. Y me dijo un amigo mío, que no era amigo mío, que era un siniestro, que era Roberto Batis, que ya se murió, pobrecito, me dijo, Margo hizo una traducción abierta. ¿No te parece un sexismo asqueroso ese? Totalmente. Y eso que era una especie de elogio para mi libro. Y un tipo, un psicoanalista con el que yo tuve un tiempo de análisis, y me metí con un tipo y me dijo, es que le abriste las piernas. Digo, ¿cómo un psicoanalista me dice eso? Que el sexismo es verdaderamente brutal. Es decir, que una mujer tenga un imaginario erótico y pueda abrir las piernas, por eso escribí apariciones, porque en apariciones las mujeres abren las piernas, ¿no? Ujú. Y yo leía, por ejemplo, que en la literatura victoriana las mujeres no podían montar a caballo porque era abrir las piernas. Entonces, Ujú. mi libro es una reflexión sobre abrir las piernas en las mujeres, lo cual era como muy, muy grosero, ¿no? Y yo lo vinculo, lo vanaglorio. Y a los hombres obviamente nadie les decía nada, ¿no? Bueno, Sí, hacían eso. Bataille no pudo publicar su libro Ujú, más que a cuenta de autor. Lo ujú, mismo hizo Aragón, publicó un libro muy, Le Conte d'Irène, ujú, pero ujú. también lo hizo
con seudónimo. Las mujeres entraron a la literatura erótica con seudónimo, por ejemplo, Historia de O, Yo, que salió con nombre de un nombre ficticio y se atribuía a Jean Paulin, que era el amante de Dominique Aubry, ¿no? Ori, ¿no? Si no se atrevió, un libro extraordinario, un libro, pero verdaderamente impactante, que es un libro que hay que recordar. Entonces, digamos, no pudo publicarlo con su nombre, ¿no? Digo, ahora, era una especie como de tabú para los hombres, pero muchísimo más para las mujeres. Y todavía sigue siendo, ¿eh? Y cada vez hay más mujeres que irrumpen en este campo, pero siempre oigo comentarios sexistas de los hombres, ¿no? Como que hay que vulgar, como que hay, qué bonito, pero un poquito vulgar, ¿no? Como si, como si las mujeres no tuvieran piernas, como si las mujeres no tuvieran senos, como si las mujeres no tuvieran deseo, ¿no? O si no, o si, como si ellos con quién iban a tener relaciones sexuales. Digo, aunque las La mujeres mujer están, objeto. pues sí, exacto, exacto. Eso es una cosa muy, muy extraña. Ahora, hay una cosa en ti, bueno, hay muchas cosas en ti que son fascinantes, pero una de ellas también es tu capacidad lectora. ¿Has leído más en este encierro? ¿Has leído Mira, más de una forma distinta? las redes sociales me quitan mucho tiempo. Me gusta mucho tiempo, me gusta mucho ver las noticias y retuitearlas, porque encuentro que mucha gente no se informa bien. Hay veces, hay cosas que son muy importantes de informarte que a mí me llaman la atención, entonces las retuiteo. Pero también veo, ya no leo periódicos, por ejemplo, y me está costando más trabajo leer libros largos, pero leo mucho, siempre leo mucho, leo con un poco menos de celeridad que antes. Cuando yo preparaba clases, podía yo leer 100 páginas en una hora y con cuidado, porque preparaba con cuidado mis clases. En ese sentido, he tenido una suerte muy grande porque desde muy jovencita leí mucho y tenía yo capacidad de asimilación de la lectura. El ser docente, el ser profesora, aceleró ese proceso, lo hizo con más agudo, más importante, y siempre yo leo con mucha atención. Y sigo leyendo. Me gusta mucho leer escritura de los jóvenes, no me da tiempo, hay demasiada. Trato de estar al tanto. Ariana me va a mandar algunos libros, por ejemplo, de Mónica Ojeda, que cada vez está más vigente y más ansiosa por ser vigente, ¿no? Entonces, digamos, quiero leerla, que me gusta mucho Ariana Harvich, me encanta como personaje, somos amigas, nos vimos un ratito como de 20 minutos y nos hemos convertido en grandes amigas. En fin, me gusta mucho estar con Jasmina, me llevo muy bien, con algunas otras a las que admiro no me llevo nada, y que son medio siniestras, pero son muy buenas escritoras. En fin, digamos, no digo nombres mejor. Entonces, pero la lectura entonces ha cambiado un poco más a redes sociales y así también en parte supongo porque la presión de la pandemia es algo terrible, pero ahora que mencionas a estas escritoras jóvenes, por ejemplo, Jasmina Barrera, ella escribió sobre el cuerpo, ha escrito también Cuaderno de Faros, que es un libro increíble, pero sobre el cuerpo, Línea Negra, es uno de los poquísimos libros que yo he encontrado que tiene que ver con un proceso de maternidad. No solo es el cuerpo, sino un Sí, proceso. digo, sí, hay bastante en la literatura que no es mexicana. Ujú, Ella trabajó mucho un libro de Marie sí, Darrieussecq, que Dariussec. trabaja a una Ujú, pintora muy interesante, que yo estuve en una exposición de esa pintora y hablamos mucho de ese libro, y también Jimena lo menciona, ¿no? Y también Annie Ernaux, que es una gran ujú, escritora, que ha tratado el tema del aborto de una manera maravillosa, ujú, que se ha tratado muy poco, ¿no? Porque además ujú, es un tema nefando, muy ujú. importante para las mujeres, ¿no? Este, eh, Anier no ha hecho también mucho trabajo sobre esto. Y no, bueno, la propia Virginia Woolf, de alguna manera, al plantear el problema de su madre en Alfaro y algunas otras cosas, está trabajando ese problema de una manera tangencial porque ella nunca fue madre, ¿no? Pero digamos,
creo que sí hay, pero es muy importante que en la literatura mexicana está Sí. Brenda Navarro también, Ujú, con Las casas vacías, creo que se llama, ujú, ujú. que también es Casas un libro vacías. muy importante. Digamos, creo que, que las mujeres, digo, estábamos condenadas a soportar toda una serie de, 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 de- de obligaciones frente a la maternidad, frente al aborto, y era como poco femenino hablar de ciertas cosas. Una Ujú, de ellas era no ser buena madre, ¿no? Y a veces somos pésimas madres, ¿no? Entonces creo que es muy importante plantearlo. Yo tengo un libro muy bonito que me sirvió mucho para uno de mis libros, que ahorita ya no me acuerdo cuál es, así para eh, palabras para una fábula, que es un texto, ujú. un cuento sobre sobre el pecho, de una escritora norteamericana muy interesante, que me olvidó el nombre, que justamente habla sobre el problema de la maternidad. Y luego tenemos una novela importantísima, que es la publicada por Charlotte Perkins a principios del siglo XX, que yo hice la traducción de Yellow Wallpaper, Ah, el ujú, tapiz amarillo, una mujer que no soporta tener un hijo, tiene una depresión postparto y abandona a su hija. Es muy importante ese libro y ya muy innovador, muy pionero y de principios del siglo XX, ¿no? ujú, Entonces ujú, sí ha habido, y creo que está bien que haya esa línea y que la línea negra se siga y que pues, Carmina lo haga, ¿no? Pero me ujú. parece muy importante también no olvidar que que ha habido muchas mujeres anteriores que han abierto camino para que ahora haya mujeres Se nuevas. puede escribir de eso. Sí, me refería en México, pero sí, tienes toda la razón. Hay muchos, yo he leído Darrieussecq, he leído algunas otras cosas, hay algunas cosas como misteriosas y no muy conocidas en México, hay algunas cosas argentinas. Virginie Despentes también tiene algunas cosas sobre el Claro, cuerpo y el aborto, pero ciertamente en México es como algo poco tratado y me da gusto que, me parece que, por ejemplo, Apariciones fue, o sea, sí fue un parteaguas en ese sentido y todo lo que tú has tratado porque habla del cuerpo, ¿no? Y entonces ahí me parece que ahí como abriste un camino. Creo que nos queda casi nada de tiempo, me dice sí. Ari. Este, tienes, Ari, ¿quieres que digamos, que abramos a preguntas? ¿Sí? Nada más quiero decirte que he leído mucho para algunos seminarios que he dado. Y, por ejemplo, leí muy profundamente a Defoe, leí muy profundamente otra vez a Kawabata, leí otra Mm. vez a Mario Bellatín y también a Casanova de nuevo muchísimo, porque todo el problema del cautiverio, de la enfermedad, del delirio. He estado revisando todo ese tipo de textos clásicos para entender un poco lo que es la pandemia. Y he leído mucho en realidad. Defoe es increíble bueno, todos esos autores que dices son increíbles y hay esta enfermedad Casanova tuvo pleuresía, ¿no? Estuvo muy enfermo. Sí, además tuvo sífilis y tuvo Ujú. gonorrea y tuvo todo porque era un libertino extraordinario escritor, ¿no? Extraordinario escritor. Sí. Creo que dice Ari que no hay preguntas. Entonces, Margo, te dejo ir con la felicidad de haber estado contigo una vez más, aunque sea por Zoom. Espero que nos veamos pronto, de Hay que balcón a tomarnos un piso. vinito, que yo tengo un vino que tú me recomendaste, y nos podemos yo en mi jardín con la sana distancia Va, y te invito. hagamos Ya, eso. Besos. ya. Gracias, Gracias. Almadía. Gracias, Ari. Gracias, Almadía. Gracias Bye. a ti. Muchas gracias, Bye. Julieta.